Buenas tardes. ¿Cómo les va? Otra vez en esto que hemos denominado tutoría para física y química, matemática, física y química. Otra vez gracias a Micaela del REM y la verdad, y gracias a ustedes por estar. Así que bueno, sigamos con lo que estábamos hablando ayer del logaritmo, que por ahí quedó alguna duda. Bueno, yo noté un logaritmo que me mandó Micaela hoy, de algo que estaba en el cuadernillo. Fíjense cómo está esto, cómo está dado esto, ¿sí? Fijémonos entonces cómo, de alguna manera, podemos descomprimir esta X. Nosotros decíamos ayer, ¿sí?, que una de las cualidades del logaritmo básicamente es que es la operación inversa de la potencia. Si es la operación inversa de la potencia, nosotros estipulamos que supongamos logaritmo de a x igual a b. Esto quería decir que a elevado a la b es igual a x, ¿sí? Teniendo esta estructurita, ¿sí?, nosotros vamos a poder tomar esto en consideración. ¿Y cómo lo vamos a tomar en consideración? Yo digo que 2 elevado a la 6 es igual a x a la 3. X al cubo, no x a la 3. Entonces 2 elevado a la 6 es igual a x al cubo. Si yo elevo 2 a la 6 es 64. 64 es x al cubo. Lo que yo me quedaría pasar para despejar x es pasar este cubo acá como raíz. Entonces, raíz cúbica de 64 igual a x, lo que me quedaría es que x es igual a 4. 4 es el único número que, bajo la condición de repetirse 3 veces en una multiplicación por sí mismo, ¿sí?, es 64. ¿Sí? Sí, profe. No sé quién te lo mandó a la mica, pero digo, esta sería la forma de la solución. Siempre tengan presente esto. Otra cosa, ayer me retaba un ingeniero con todo éxito, porque yo les había dicho que había un ejercicio, déjenme acordar que me lo habían pasado, que era el logaritmo en base 2 de la raíz de 8, que era igual algo así, que era igual a x. Ah, no, perdón, no era este. Era el logaritmo de x y algo así, no me acuerdo quién me lo pasó. Si alguien lo tiene, me lo pasó, que yo le dije que no había, que quedaba como una función logarítmica, 3 por el logaritmo de x, ¿sí? Quedaba así, el logaritmo de 3 por el logaritmo de x, lo que hacía que, a ver, logaritmo de x a la 3 igual a y, algo así, ¿sí? Algo así era. Sí, no me acuerdo bien cómo era. Y me retaron porque yo le dije, che, mira, fíjate esto, porque también consulto. Logaritmo en base 3 con raíz de 8. Logaritmo en base 3 de raíz de 8 igual a x. Ahí estaba, ¿sí? Se puede solucionar básicamente, como yo le decía ayer, cancelando esta raíz, es decir, convirtiéndola en un exponente, logaritmo en base 3 de 8 igual a x, lo que me queda, por definición, un medio por
el logaritmo de 3 en base 8 igual a X. ¿Sí? Entonces, yo tengo esto. ¿Sí? Pensar, como yo le decía ayer, que si 2 a la 3 es 8 y esto es logaritmo de 3, lo cual no me aplicaría bajo ningún respecto y bajo ninguna forma. Entonces, ¿sí? Porque 2 al cubo es 8. Entonces, de esta manera, para poder solucionarlo y para poder entender, yo decía, ¿sí? Entonces, nosotros planteamos el logaritmo de 3 de la raíz de 8 igual a X. Nosotros lo que estamos diciendo es que 3 a la X es igual a la raíz de 8. ¿Sí? Si nosotros queremos, podemos decir 3 a la X es igual a 8 a la 1 medio. ¿Sí? Y podemos de esta manera tomar perdón, a ver. No. Profe, No. Vuelvo a insistir que mi solución sigue siendo la que habíamos hablado. profe, Sí, dígame. creo que ese no era. Creo que era el No, este no logaritmo era. Por en eso, por base eso estoy. 2. Era uno que tenía ahí. Por eso, logaritmo de base 2 de x a la 3, que es igual a y. X a la 3, que es igual a y. ¿Sí? Entonces, tomando este criterio, 2 a la y es igual a X a la 3. ¿Sí? Y no lo descomponen como una ecuación porque me retaron, porque me dijeron que vos sos, y tenía razón el ingeniero, después me lo explico por qué. ¿Sí? Entonces lo que me queda es que es esta solución. ¿Sí? Eso es igual a X. ¿Sí? No como una función logarítmica, como yo lo hacíamos a ver, sino directamente como esto. ¿Por qué? ¿Por qué así? A ver, ¿por qué razón? Espérese que hay mucha gente entrando, así como que se tardan un montón. Y déjeme ver el mensaje, ya le contesto. ¿Por qué razón no se puede primero aplicar la propiedad de x elevado a la 3 y llevar el 3 a multiplicación antes del logaritmo en el primer ejercicio que le pasó a Mica? Ajá, tengo los dos ejercicios. A ver, espérese, ahí voy. Bueno, voy a contestar primero esta pregunta. ¿Sí? Esto porque lo que estamos haciendo es, y esto me lo dijeron y me corrigieron en donde yo estaba errado, que es que yo estoy averiguando X. Entonces, la posibilidad de encontrar el valor de X no me importa bajo ningún respecto, ¿sí? No me importa bajo ningún respecto lo que me quede acá, ¿sí? Porque yo estoy buscando la igualdad entre X y X. Por eso quedaba de esta forma, que yo ayer les decía que no, que había la forma, que la forma era de una función. ¿Sí? No. Con respecto a acá, aplicar la propiedad de 3. Yo puedo aplicar la propiedad de 3 tranquilamente y me va a seguir dando exactamente lo mismo. A ver, si yo aplico la propiedad de 3, voy a establecer, ¿sí? Aplicándole la propiedad, digo, logaritmo en base 2, ¿sí? Logaritmo en base 2, ¿sí? Lo puedo hacer de las dos formas, ¿sí? 3 por el logaritmo igual a 6. Lo que me queda es que el logaritmo en base 2 de x es igual a 6 dividido 3, ¿sí? Que es 2. Fíjense, logaritmo en base 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2 a la 2 es igual a x, lo que me queda que es 4. De cualquiera de las dos formas que lo haga, está perfecto. ¿Sí? No, acá no hay error. ¿Sí? Son dos maneras de encarar el ejercicio y de la misma forma. Lo que pasa es que yo lo encaré
desde de ir despejando X, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ayer me plantearon esto. Y para no cambiarle el mecanismo de cómo les plantean los ejercicios a ustedes, poder seguir en la misma estructura de esto. ¿Sí? No me acordaba precisamente puntualmente de esto, pero me acordaba acá. ¿Se entiende? Sí, por eso despejé de otra forma. Pero ven que el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? En el paso anterior nosotros veíamos que la raíz cúbica de 64 es 4, de última, y acá lo que nosotros lo que nosotros estamos viendo es que el resultado es 4 aplicando la propiedad de la potencia de los logaritmos. ¿Sí? Digo, para que nos entendamos ahí. Después, por ejemplo, alguien me preguntó, y que no le contesté, muy mal educado de mi parte, el tema de si en el examen hay ejercicio de logaritmo. Y mire, no sé, honestamente no tengo idea qué hay en el examen. ¿Sí? Puede haber, puede no haber. Por ahí lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, y para eso están las tutorías, no es saber qué puede haber o prepararnos para lo peor o para lo más fácil, sino tratar de encontrar los mecanismos y las formas de resolver lo que nos enfrentemos, ¿sí? De leer y resolver lo que nos enfrentemos. Y ya. ¿Sí? Así no tenemos problema ni en el teórico ni en el práctico. ¿Sí? Voy a volver a explicar lo de X y Y. ¿Sí? Este ya quedó como clarinete, ¿no? Si las dos formas de poder solucionar esto a partir siempre de aplicar esta relación que existe entre los logaritmos y las potencias. Ahora bien, si nosotros tenemos, ¿sí? Voy a retomar con esto. No se preocupen, otra cosa que quiero aclarar, y antes de que me olvide, porque no lo tendría que haber aclarado fuera de este espacio, pero no importa. Si hay algo que tenemos que revisar, ustedes no se preocupen por el cronograma, porque lo quedemos así. Soy bastante flexible y si nos tenemos que acomodar, nos acomodamos. ¿Sí? No hay, ustedes no se preocupen, ustedes vamos tranquilos. ¿Sí? Por la duda, se haga el drama de que mañana tocaría y el otro día tocaría y el otro día tocaría. No. Tranquilo, porque dejemos que lo manejemos, ¿sí? Pero vamos a alcanzar y vamos a ver todo. Eso tengan la seguridad. Voy con este, ¿sí? Logaritmo en base 2 de x a la 3 igual a y. ¿Sí? Si a mí me dijeran, ¿sí?, que solucione esto, yo ya lo hubiera solucionado como se lo solucioné ayer en una ecuación logarítmica 3 por el logaritmo en base 2 de x, dándole a x todos los valores que pueden ser potencia de 2, digamos, ¿sí? Yo lo hubiera solucionado así, estaba todo bien. Pero también está la posibilidad de que a mí me piden encontrar el valor de x. Entonces, si a mí me piden encontrar el valor de x, yo no puedo estar haciendo 50.000 tablas y supongamos que me den la opción A, la opción B, la opción C y la opción D. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 4 opciones, no me puedo poner a hacer una tabla extremadamente larga, que eso tampoco tuve consideración, una tabla extremadamente larga partiendo de esta función, porque necesito acotar el tiempo. Entonces, si tengo que averiguar el valor de x, yo lo que ya sé es que 2 a la y, 2 elevado a la y, es igual a x elevado a la 3. ¿Sí? Eso yo ya lo sé por esta relación. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sí?, yo voy a decir que 2 a la y y este 3 lo voy a pasar como raíz cúbica, me va a quedar igual a x. O sea, que esto, ¿sí?, que es un número, el cual desconozco cuál sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo, como me decían ayer, dos bien marcadas, dos incógnitas, es decir, no voy a saber qué número precisamente es,
si hablamos de números enteros, pero yo sé que el número 2 elevado a la i, ¿sí?, es igual al número x. La raíz cúbica de 2 elevado a la i es igual al número x. ¿Sí? Acá nos tenemos que acostumbrar a pensar en ese orden. ¿Sí? Bien. Y de allí que surge lo de evitar, de marcar un rectángulo, que siempre lo marco así para no escribir ahí, porque es donde les da la luz y ustedes no ven. Ahí voy. Listo. Bueno, estamos con logaritmos. ¿Alguna otra duda que se genere a partir de los logaritmos? Profe, yo tengo dudas sobre ¿Cómo? dos tipos de problemas que se salieron en las actividades que ellos nos plantearon. Por ejemplo, cuando usan una raíz en la base, por ejemplo, hay un problema que ellos vieron que es logaritmo con base a la raíz cuadrada de 5 de 125 es igual a x. Logaritmo, raíz cuadrada de 5 de 125 es igual a x. Sí, tengo los resultados si quiere por las dudas para corroborar No, después. tranquila porque lo vamos a sacar fácil. Bueno. Nosotros decimos que la raíz de 5 elevado a la x me tiene que dar 125, ¿cierto? Sí. Bueno, sigamos ahí. Yo tengo que cancelar este índice que es 2. Y me tiene que quedar 3 en el 5, porque 5 a la 3 es 125. 5 al cubo es 125. ¿Qué hago? Simplemente, ¿sí?, agrego un 6. ¿Por qué? Porque yo sé por definición, y esto, si lo saben bien, y si no, lo vamos a ver ahora, yo sé por definición que cuando el exponente del radicando es mayor que el índice, exponente e índice se simplifican. ¿Sí? Entonces, si yo simplifico 6 dividido 2, o 6 dividido 2 y 2 dividido 2, me va a quedar 5 a la 3 es igual a 125. Por eso el resultado de esto, x, es igual a 3. A 6, perdón. ¿Sí? Claro. Por ese motivo. Buenísimo, profe, gracias. Y me quedó otra duda. Sí. Disculpe, me quedó otro ejercicio que dice logaritmo. Sí. Con base 1/2 de 0,25 es igual a i. Es igual a i. Bueno, acá pensemos en lo siguiente. I es igual a 2. ¿Sí? ¿Qué hizo para saber que es igual a 2? Claro, invierte la fracción. O sea, ese 2 pasaría multiplicando y en 1 divide. Entonces, ¿qué Le muestro. El logaritmo este, 0,25, a mí me molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque me va a hacer pensar en redondo. Entonces, si yo tengo una base en fracción, lo voy a pasar en decimal, lo voy a pasar a fracción. Y yo sé que el logaritmo en base 1/2 y esto pasado a fracción es lo mismo que 1/4. ¿Cómo hace para pasarlo a fracción? Muy simple. 25. ¿Cuántos lugares tengo después de la coma? 2. 100. ¿Sí? Porque son 25 centésimos. 25 dividido 100 me va a quedar, básicamente, si yo lo simplifico en fracción y lo simplifico de 25, me queda 1 ahí y 4 acá, o sea que me queda un cuarto. El 25 entra 4 veces en el 100 y una vez en el 25, eso es lo que quiere decir ahí. Entonces llevo acá un cuarto igual a i. ¿A qué número tengo que elevar? ¿Sí? ¿A qué número tengo que elevar 1/2 para que me quede un cuarto? Al cuadrado.
Entonces, a mí me queda que un medio, por ejemplo, elevado a la i es igual a un cuarto. ¿Sí? Yo sé por definición que un medio, que un cuarto, es lo mismo que un medio al cuadrado. ¿Sí? Vamos a trabajar con propiedad. Ahí está. Bien. Entonces, como tengo las mismas bases, cancelo las bases y me quedo que i es igual a 2. Bien, bien, bien. Recuerden, gente querida, que todas estas cosas que por ahí vemos en fracciones y toda esa historia, las venimos arrastrando desde el secundario. ¿Sí? Piénsenlo. Logaritmo no es algo que siempre digo, logaritmo no es algo sacado de contexto, es una cosa nueva en la matemática. No, sino una forma de calcular, pero usando todos los recursos de multiplicación, de división, suma, resta, fracciones, potenciación, radicación y demás. ¿Sí? Acuérdense de eso. Gracias, profe, ya me quedó más claro. Uy, qué cosa seria si no se escucha. De nada. Estamos en el complicado, Sofi, si no se escucha. Profe, ¿le puedo dictar un ejercicio? A ver, dícteme. Sí, dícteme. Dice. Sí. Ahí, espera. X ¿X? igual Sí. 425 Sí. por raíz cuadrada de Sí. 2,75 Sí. sobre raíz ¿Todo cúbica. sobre Sí, esto? todo. Desde el 400 a sobre raíz cúbica Sí. de 48,4. Y dice que hay Muy que bien. resolverlo con logaritmo, A esto hay que resolverlo con logaritmo. según el ejercicio. Bueno, a ver. ¿Cómo lo resolveríamos con logaritmo? A ver, pensemos. Acá lo que tengo es una división. La división, encararla con logaritmo, no le veo la estructura así como lo plantea para resolverla con logaritmo. ¿Sí? Salvo que plantear el logaritmo de x, ¿sí? Porque si yo agrego en un término logaritmo, tengo que agregar en dos términos, sí. Esto sería igual a esto, lo cual habría que resolver esto para ver, pero digo, si les aplicaron logaritmos, yo tendría que poner logaritmo de x, ¿sí? Y aplicar un logaritmo de 425 por la raíz cuadrada de 2,75 sobre el... Profe, sí, en los resultados de la facultad decía que había que aplicar logaritmo, pero la respuesta correcta era el resultado de X nada más. No sé por qué claro, decía en el enunciado que había que aplicar logaritmo. porque por ahí es más fácil solucionarlo con logaritmo, ¿sí? Si usted aplica el logaritmo, ve cómo lo aplica el logaritmo si yo incluyo algo en uno de los términos e incluyo en el otro. Fíjese, por ejemplo, le va a quedar, esto le va a quedar así. Logaritmo de 425 más un medio, el logaritmo de 275 sobre, perdón, ¿qué mamerta? Espérense. Logaritmo de x es igual al logaritmo de 425 más, más un medio, yo te saco la raíz del logaritmo de 2,75 menos, por la división, un tercio el logaritmo de 48,4. ¿Sí?
logaritmo de x es igual, y voy sacando todos los logaritmos de estos números y me va quedando logaritmo de, y me va quedando eso. Pero, y después cancelo el logaritmo, me va a quedar un solo logaritmo y lo cancelo. Pero básicamente el resultado es demasiado engorroso y demasiada vuelta. Es más fácil resolver el 425 por raíz de 275 dividido en la raíz cúbica de 48,4. Déjeme que le calculo todas las cosas que tiene. Logaritmo de 425. A ver, y después, si ustedes me dan 2,6, sí, 2,62, 2,63, vamos a redondear, las decimales nada más. Un medio por el logaritmo de 2,75, 0,22, 0,22, ¿sí? Y me quedaría menos, un tercio del logaritmo de 48,4, 0,56, menos 0,56. Quedaría más o menos así. Lo que haría es que 10 elevado a la x me da ese número. ¿Sí? A ver. 2,63 más 0,22 menos 0,56. Me queda 2,29. Me queda agregar esto es logaritmo, ¿sí?, de x igual a 2,29. El resultado que les daba era 10 elevado a la 2,29 es igual a 194,98. El resultado que les daba de x era 194,98. A mí me dio 193,39. Sí, puede ser. Digo, porque yo estoy usando decimales menos. Y ¿Sí? en el manual daba 192,71, era todo ahí Sí, cerca. o sea, vuelvo a insistir. Por ahí yo estoy achicando decimales. El logaritmo, para usarlo correctamente, el resultado, hay que poner todos los decimales. ¿Sí? Todos los decimales que me figuren en el resultado, lo uso todo. Entonces me va a dar perfectamente eso. ¿Sí? Pero básicamente por eso dicen. Entonces, acá en este punto, ¿cómo hizo para pasar? Acá en este punto yo voy a decir que 10 elevado a la 2,29 me da lo mismo que x. ¿Sí? Pues estoy usando la base 10. Y de ahí sale. Si yo lo corrigiera, ¿sí? A ver, yo lo voy a corregir, le voy a agregar más decimales para que vean. Vuelvo a sacar, le voy a agregar más decimales sin redondear para que vean el resultado como correctamente sería. ¿Sí? Vamos a sacar ahí. Entonces, dijimos el logaritmo de 4,25. 4,25. Espérense que voy a borrar todo. Logaritmo de 4,25. 2,62, 83, 88, 93. 2,62, 83, 88, 93. Más el logaritmo de 2,75 es 0,4393 32693. No, pero espérense que este no era porque tengo que multiplicarlo por un medio. Un medio por el logaritmo de 2,75.
Entonces es 0,21, 0,21, 9666, 346, menos un tercio, ¿sí? Un tercio por, ya lo vamos a, directamente lo vamos a hacer. Esto porque ustedes pueden hacerlo directamente en la calculadora. Por eso nos va a dar otro resultado. Un tercio por el logaritmo de 48.4. 0,56, 16, 15, 12. 0,56, 16, 15, 12. ¿Sí? Se habría que usar todos los números para hacerlo. ¿Cómo hacerlo en la calculadora para que salga más rápido? Es muy sencillo. Paréntesis, pongo logaritmo de 425 más, abro un paréntesis, un medio por el logaritmo de 2.75, cierro el paréntesis, menos, abro paréntesis, un tercio por el logaritmo de 48.4, cierro el paréntesis, igual. Y eso me da todo un resultado, ¿sí? Que es 2,8, 2,28, 640,156. Entonces lo que hago es que aplico esto y digo que 10 elevado a la 2,28640156 es igual a x. Entonces pongo en la calculadora científica 10, el signito, el angulito, que es el signito de la potencia, 2.28 64 0156. Y mágicamente es 193,37. ¿Sí? ¿Ven cómo corrige? Sí, cuando usamos todos los decimales, corrige. Denme un segundo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la movida de los logaritmos? ¿Sí? De cómo solucionar algo con logaritmos si les piden aplicar logaritmos. Ustedes, y no existe en este punto logaritmo, aplican los logaritmos en los dos extremos. Y al final, para resolver, como me va a quedar logaritmo de x, ¿sí? Aplican esto. Y esto se aplica cuando no tengo nada, es logaritmo en base 10. Cuando no tengo base en el logaritmo, es logaritmo en base 10. Por eso sale que x, esto es así, 10 elevado a todo esto es igual a x. Lo que x es igual a eso. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna otra cuestión con logaritmo? ¿Quedó claro? Bueno, asumiendo que, a ver, que me he saltado como 150.000 chats y
Bien. Fantástico. Vamos a avanzar un poquito más. Lo de la función que yo ayer lo expliqué así medio rápido, ¿lo entendieron? ¿Sí? Lo de la función, ¿lo entendieron? ¿Sí? Cuando yo les planteaba lo de la función, les decía que el sistema cartesiano es un sistema de encuentro de relaciones, ¿sí? Que nosotros lo usamos en cinemática, ¿sí? Al momento de graficar distancia y tiempo, velocidad y tiempo, ¿sí? Las relaciones que existen. Entonces, partiendo de ese punto, partiendo de esa realidad, ¿sí? Que nos presenta la movida, nosotros podemos, ¿sí? Estipular, por ejemplo, que la ecuación de la recta, ¿sí? Es MX más M. Hola. Hola. Si hay alguien que está con el micrófono y está bueno, digo, pero no sé si a los demás se les incomoda. Bueno, sí, por ahí se activan, es complicado. Ya, pero vamos despacito y por las piedras. ¿Se acuerdan de esto? Entonces yo les decía que nosotros podemos calcular según lo que nos den. Supongamos que tuviéramos que, ayer poníamos un ejemplo y vamos a poner otro, que la recta pasa por los puntos 5 y menos 3, ¿sí? Y tiene pendiente menos 1 y pendiente menos 1, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos y nosotros tenemos que tener claro que esta primera parte es la pendiente, que M es igual a la pendiente, que N es la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, tomando estos parámetros, yo lo que hago es básicamente reemplazar con esto. Yo sé que esto es X y yo sé que esto es Y. ¿Sí? En los pares ordenados siempre se encuentra X primero y después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se establece que en un eje cartesiano la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Entonces, por eso siempre se estructuran los pares ordenados de esta manera. Tomando esta relación, yo lo que hago es básicamente reemplazar. Tengo Y que es menos 3, ¿sí? Y es menos 3. M es menos 1, como dijimos, la pendiente es menos 1, X es 5 y M no la tengo. O sea que en este caso lo que voy a averiguar es la pendiente, es la ordenada al origen para estipular la recta. ¿Sí? Entonces, yo con este estructurado, menos 5 más N igual a menos 3, menos 5 lo paso para este extremo, me queda más 5 igual a N, lo que hace que N sea 2. ¿Sí? Este es mi ordenada al origen. Teniendo como principio la ordenada al origen, yo voy a tener mi ordenada al origen en 2. ¿Sí? Entonces, la recta supuestamente pasa por los puntos 5 menos 3. Fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Menos 5 menos 3 se encuentran en este punto. Si yo tengo mi ordenada al origen ahí, mi recta, mi gráfico es así. ¿Sí? Por ahí, para interpretar los gráficos, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, para armar la recta, entonces la ecuación de la recta es igual a y menos 1 de x más 2.
¿Sí? Fijémonos acá, me paro en 2, bajo 1 y me corro 1. La recta pasa por, si estuviera bien hechita y con todos los prolegómenos de la regla, la recta pasaría por este punto de intersección también. ¿Sí? Supongamos que a nosotros nos dicen, supongamos que a nosotros nos dan otra cosa que nos dicen, por ejemplo, dada la f de x, que es igual 2x al cuadrado más 3. 5 creo. A ver, ¿por qué crees 5? No veo. Menos 5, sí. Menos 5 estaba de un lado y pasó para el otro lado, más 3. Y en el caso de x es 5 y menos 3. En el caso del par ordenado era 5 y menos 3. Bien. Supongamos que me dicen esto y me piden, por ejemplo, el valor de x, o, en todo caso, el valor de la raíz. ¿Sí? Supongamos que me dijeran, dada la siguiente función, el valor de la raíz es opciones múltiples. ¿Cómo rayos yo puedo encontrar el valor de x o el valor de la raíz que sin tener ningún otro accesorio, ¿sí? Sin ningún otro accesorio, voy a trabajar con esto? Yo voy a volver esta ecuación, esta función a 0, porque el primer principio que yo tengo es que la raíz de una función, sea cuadrática, logarítmica, exponencial, polinómica, lo que sea, las raíces de una función son todos los valores que tiene x o que puede adquirir x para que la función me dé 0. ¿Sí? Si yo tengo eso como claro, esa definición como clara, yo voy a resolver 2x al cuadrado más 3 igual a 0. Y ahí empiezo a descomponer los valores de la raíz. Resuelvo como una ecuación. Entonces, 2x cuadrado sería menos 3, ¿sí? Y después me quedaría x cuadrado menos 3 por 2, ¿sí? Lo que me quedaría x cuadrado, la raíz de menos 6. Y ustedes me van a contestar, pero no existe la raíz de menos 6 porque siempre nos dijeron que la raíz cuadrado, raíces con índices pares de números negativos no se pueden calcular, no, sí existen. O sea, un problema que sí existe. Se Ese llama 2 números lo pasa dividiendo. O sea, ese 2 está largo. Perdón. Tienes razón, me equivoqué yo, me copié yo. Menos la raíz cuadrada de menos 3 medios. Gracias. Es menos 3 medios. ¿Sí? Existe la raíz cuadrada de un número negativo, tiene dos valores. ¿Sí? Menos la raíz de 3i y más la raíz de i. ¿Sí? Esos serían los resultados. ¿Sí? Pero me fui como muy lejos, porque no le pensé. Pero digo, tomar en cuenta
que si me pidieran la raíz, hallar el valor de x o hallar el valor de la raíz de una función así, nada más, sin ningún tipo de dato, yo sé, por definición, que la raíz de una función, y también sirve como para pregunta teórica, la raíz de una función siempre es el valor que adquiere x para llegar a 0, para hacer 0 la función. ¿Sí? Entonces, con cualquiera de estos valores, la función esta quedaría en 0. ¿Sí? Esto es como para ver el tema de la función. Claro, ¿no? El tema de funciones, digo, es como muy sencillito. Sí, y es muy tranquilo que les dan en el apunte, digamos, me parece. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si despuntamos un poquito el vicio y entramos por la puerta de la física, después de haber visto esto de matemática. Vuelvo a insistir, cualquier duda que se les surja, cualquier duda que haya nueva, suban a la mica o al teléfono mío, suban tranquilamente, en algún momento lo contestaremos, lo revisaremos y les haré la devolución o por este medio o por privado. ¿Sí? Eso, quédense tranquilos. Bueno, vamos a empezar a ver física por el lado más sencillo que tiene la física, que es el movimiento, el MRU. Nosotros sabemos que el MRU tiene 3 variables, ¿sí? Y que hay un punto en que siempre es constante. Las 3 variables en las que nosotros basamos el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, el traslado desde este punto a este punto en un tiempo determinado, ¿sí? O el desplazamiento que existe en el espacio en un tiempo determinado, al que le llaman rapidez y al que nosotros le vamos a llamar velocidad, ¿sí? Es muy sencillo. Es velocidad igual a la relación inversa que existe entre la distancia y el tiempo. Es decir, tomando en cuenta esto, nosotros decimos que la velocidad es directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Es decir, si aumenta el tiempo, disminuye la velocidad, y si disminuye el tiempo, aumenta la velocidad. Eso es lo que quiere decir. El espacio, ¿sí? O la distancia, siempre es estable. ¿Sí? Y depende, en este caso, de la relación entre la velocidad y el tiempo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, yo no tengo más dudas que de decir que de esta fórmula asumamos un principio de relación, te queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Sí? Asumido esto, en esta cuestión, nosotros también decimos que existe o que nos vamos a topar con lo que se llama la velocidad media. La velocidad media entre 2 velocidades, 2 distancias y 2 tiempos tiene que ver con la distancia total recorrida sobre el tiempo total recorrido. ¿Sí? Sobre el tiempo total tardado en recorrido. Mal de mi parte. Bueno, supongamos un problema. Se los dicto si lo quieren escribir. ¿Sí? Un móvil se desplaza en línea recta con una velocidad de 30 metros sobre segundos
en sentido vertical. Otro vehículo se desplaza en sentido horizontal con una velocidad de 50 metros sobre segundo. La pregunta empieza así. Después de encontrarse en un punto, ¿a qué distancia se encuentran los vehículos pasados 15 segundos? ¿Sí? Yo en el problema no se lo hice más complicado, pero pues, básicamente es muy sencillo. Podría haber usado menos palabras y haberlo enroscado un poquito, pero bueno, para ser el primero, esto también es un problema que se llama encuentro, digamos, que tiene que ver con MRU. ¿Por qué? Porque dice que un vehículo se desplaza en la vertical y otro vehículo se desplaza en la horizontal. Y acá estamos en problema. El vehículo que se desplaza sobre la vertical tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. El que se desplaza sobre la horizontal, 50 metros sobre segundo. Evidentemente, existe un punto de encuentro entre los dos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasa después de que se encontraron en ese punto a los 15 segundos? ¿Sí? ¿A qué distancia se encuentran? Entonces yo, a partir de acá, voy a calcular la distancia de la horizontal y la distancia de la vertical. ¿Sí? Entonces voy a decir que la distancia de la horizontal, ¿sí? Vamos a ponerle h a la distancia de la horizontal, es velocidad por tiempo, es decir, 30 metros sobre segundo por 15 segundos, lo cual hace que 30 por 15 sea algo así como 450 metros. Entonces yo acá tengo, de acá hasta acá, tengo que hay 450 metros. ¿Vamos hasta ahí? Voy a sacar la distancia, perdón, esta es la distancia de la vertical. La distancia de la horizontal, digo que el vehículo era 50 metros sobre segundo, la velocidad, y el tiempo eran los 15 segundos. Entonces, calculado esto, yo voy a decir 50 por 15 son 750 metros. ¿Sí? Esta es la distancia del horizonte. Ahora bien, vamos a escribir mejor. 750 metros. Ahora bien, ¿cuál es la distancia que los separa? ¿Cómo lo pienso? Si alguno se anima a responder, dele. Lo resto, trigonometría, Pitágoras. Muy bien. Hay gente que estuvo en marzo. En realidad, yo no podría restar, ¿sí? A la persona que me decía de la resta, yo no puedo restar estas dos distancias, básicamente. Sí, Pitágoras, muy bien. El que dijo Pitágoras, todos los que dijeron Pitágoras, excelente. ¿Sí? Porque la distancia en la que se encuentran, yo la pienso en este sentido. ¿Sí? Porque si yo resto estas dos distancias, estaría mal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros asumimos en física es que si la velocidad es vectorial, es una magnitud vectorial, hay mucho contenido teórico. Si la velocidad es una magnitud vectorial, los vectores deben tener, para ser sumados o restados, ¿sí? Deben tener la misma dirección y el mismo sentido. Como no existe la misma dirección y el mismo sentido, tengo que recurrir a mi amigo Pitágoras. ¿Sí? Entonces, para sacar esto, que para mí
básicamente está estableciendo un triángulo rectángulo y esta sería la hipotenusa, a mí me queda que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos, de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa sería igual, o la distancia en este caso sería igual a la raíz cuadrada de 750 al cuadrado más 450 al cuadrado. Y eso lo sacamos rápidamente por la calculadora. Aplicamos raíz cuadrada, 450 al cuadrado, más 750 al cuadrado, cerramos el paréntesis que abrimos una vez que abrimos la raíz, y nos da 874,64. La hipotenusa es igual a 74,64 metros. Esta sería la distancia que existe entre los dos vehículos. ¿Sí? ¿Sí? Usamos trigonometría. Veamos otro problema. Veamos otro problemita. ¿Sí? Asumiendo nada más que movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, nosotros asumimos esto. Yo lo voy haciendo como dibujito porque es más fácil. ¿Sí? Yo tengo una distancia total de 3 kilómetros. ¿Sí? Entre el móvil que parte del reposo y el móvil. Luego pone móvil 1 y móvil 2, porque este salió primero. Este tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo y este tiene una velocidad de 9 metros sobre segundo. La diferencia de ellos, ¿sí?, es de 0,5 kilómetros. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ellos. Yo quiero saber, ¿sí? Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto tardan los vehículos en llegar acá. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que tardan los dos vehículos en llegar acá? ¿Sí? Entonces, para calcular el tiempo, ¿sí?, del primer móvil, ¿sí?, que va adelante. ¿Y en qué momento se encuentran? O sea que vamos a calcular el tiempo, vamos a calcular, 1, el tiempo de recorrido, y vamos a calcular 2, ¿sí?, el tiempo de encuentro. Y por tercer punto vamos a calcular la distancia del encuentro. Bueno, el tiempo del encuentro es fácil, el tiempo de recorrido, sí, es muy fácil. Si este partido del reposo parte, sí, adelante, yo el tiempo voy a hacer, yo acá tenía la fórmula, velocidad igual a distancia sobre tiempo. El tiempo lo voy a sacar porque con relación de tiempo igual a distancia sobre velocidad. Es decir, los 3 kilómetros
en 9 metros sobre segundo, pero tengo un problema. Serían 3.000 metros, ¿sí? Porque acá tengo que convenir 3.000 metros sobre 9 metros sobre segundo. ¿Sí? Lo que me daría 3.000 sobre 9, el tiempo del primer móvil, 3.000 dividido 9, me va a dar 333,33 segundos. El tiempo de recorrido del móvil 2, ¿sí? Es muy fácil. 333,33 segundos. ¿Sí? En el caso del móvil 1 es fácil. ¿Sí? Del móvil 1 será la misma cantidad de kilómetros dividido en 6. 30.000 dividido en 6. 3.000 dividido en 6, no 30.000. 3.000 dividido en 6 es igual a 500 segundos. Después veremos cuántas horas son y esas cosas que en este punto no nos interesan, al menos como para entender este problema. Ahora lo que yo tengo que ver es el tiempo de encuentro. Hola, profe, disculpe, ¿no Disculpa. habría que restarle ahí el 0,5? No. Por ahora no. Por ahora no preocupa. ¿Sí? Dale. Porque lo que me está tomando es el tiempo de recorrido. ¿Cuánto tarda el móvil en recorrer esto y cuánto tarda el móvil en recorrer los 3 kilómetros? ¿Sí? Con velocidades distintas, bajo ningún respecto. Ahora sí me interesa lo que usted me dice, me interesa acá, el tiempo de encuentro. ¿Sí? Porque yo tengo, principalmente, para tomar la distancia a la que se van a encontrar, yo necesito, ¿sí?, un tiempo. ¿Sí? Podría sacarlo usando velocidad media. Yo puedo sacar, como tengo estos dos, y no me sirve sacarlo, porque si no me tengo que poner a elegir entre 1 y 2, ¿sí? A ver, ¿elijo el móvil 1 o elijo el móvil 2? ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es básicamente tomar la idea de la velocidad media, que sería la suma de las dos velocidades. En este caso, como tienen el mismo sentido, como van de acá para allá, tienen el mismo sentido, las dos velocidades las suman, voy a calcular el tiempo total del recorrido partiendo de la velocidad media, porque también tengo la distancia total. Entonces, partiendo de la velocidad media, voy a calcular el tiempo total. El tiempo total a mí me estaría dando, algo así como que la distancia total sobre la velocidad media. La distancia total, que son los 3.000 kilómetros, o los 3.000 metros, sobre 3 kilómetros o 3.000 metros, sobre 15 metros sobre segundo, cancelado los metros, me va a dar el tiempo total. ¿Sí? Entonces, 30.000 sobre 15, no, 3.000 sobre 15, me da 200 segundos. 200 segundos sería el tiempo total de recorrido, tomando en cuenta las dos velocidades de los dos vehículos, o de los dos móviles. Ahora voy a calcular, tomando eso, el tiempo de encuentro. ¿Sí? Y usted me va a decir, ¿cómo va a hacer magia para calcular el tiempo de encuentro? Yo lo voy a tomar sobre este móvil que pasó el reposo. Entonces voy a decir que el tiempo de encuentro, o sea, que el tiempo de encuentro está en relación a la distancia de encuentro. Entonces lo primero que voy a sacar es la distancia de encuentro para poder después sacar el tiempo de encuentro, porque me sea más fácil. ¿Sí? Yo tengo el tiempo total, o el tiempo medio, ¿sí? Llámele tiempo medio, el tiempo total de recorrido. Entonces, con el tiempo total de recorrido, yo voy a sacar la distancia de este muchacho, del primer móvil. Entonces voy a decir que el primer móvil
la distancia menos, le voy a poner acá 500 metros, que es lo mismo que 0,5 kilómetros, la distancia menos 500 metros es igual a la velocidad del móvil, 9 metros sobre segundo, por los 200 segundos. Entonces, a mí me va a quedar que la distancia de encuentro es igual a 1800 metros más 500 metros, que es la diferencia, es decir, a los 2300 metros. ¿Sí? Teniendo la distancia de encuentro de 2300 metros, yo ya calculo el tiempo de encuentro. ¿Por qué? Porque saco que la velocidad, ¿sí? El tiempo de encuentro, el tiempo de encuentro es igual a la distancia, que en este caso van a ser los 2300 metros, sobre la velocidad que vamos a volver a tomar, la velocidad 1, ¿sí? Vamos a tomar, la velocidad media, 2300 sobre 15 segundos. Sobre 15 metros sobre segundo. Lo cual me queda dividido 15. 153,33 segundos. ¿Se entendió? Muy bien. Me alegra muchísimo que se haya entendido. ¿Vieron qué fácil que es esto de MRU y los encuentros? Oh, si no. Es facilísimo esto de el MRU y los encuentros. Bueno. ¿Dudas sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Algo de eso? ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, algo que nos preocupe? ¿O queda medianamente claro? La velocidad media. La velocidad media, o sea, nosotros tenemos que pensar, para calcular la distancia, siempre es la distancia total sobre el tiempo total. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos que usar la velocidad media acá, como nosotros lo estamos usando, ¿por qué tarda 500 segundos el móvil 1? Y porque yo tengo la distancia total, o sea, la distancia del recorrido, la distancia acá, es decir, 3000 metros dividido el móvil 1, ¿sí? Porque yo tomo esto, la totalidad de esto, sobre los 6. ¿Sí? Porque es la distancia que tarda. Guarda que las preguntas son diferentes. Tiempo de recorrido. ¿Sí? El tiempo que va a tardar este muchacho en recorrer los 3 kilómetros es 500 segundos. ¿Sí? Profe, entonces Bien. se supone que recorrió los 3000. Claro, recorrer los 3000, aún cuando vaya 500 metros más adelante que el otro, recorre Claro, los 3000. No, Pero se supone. puedo decir eso. Gracias, profe. De nada. Entonces, sí, parece que el móvil recorrió menos, pero el móvil en ningún momento yo dije que partió desde ahí. No, todos partieron de acá, va más adelante, nada más. Le ganó al salir. ¿Sí? Fíjense también en eso, interpretar. Con respecto a la velocidad media, cuando la uso acá. Cuando lo tengo que calcular no hay problema. Pero supongamos que la use acá. ¿Sí? Supongamos que la use acá.
yo voy a decir que la velocidad media es la suma de esto, porque tienen la misma dirección y el mismo sentido. Cuando los sentidos son diferentes, aun cuando sea la misma dirección, perdón, cuando la dirección sea diferente, aun cuando se manejen en el mismo sentido, las velocidades se restan. ¿Sí? Es lo mismo que veíamos cuando vimos lo de el encuentro de uno por la vertical y otro por la horizontal. Si el movimiento es horizontal y tiene la misma dirección, ¿sí? Se van todos para allá, entonces sumamos. Si uno va para allá y el otro va para allá, o si uno viene de acá y el otro viene de acá, se resta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Respondida esa pregunta. Respondido este primer punto. ¿Por qué mi insistencia en poner 2 veces el tiempo? El tiempo de recorrido y tiempo de encuentro, a riesgo de que me preguntaran esto. Porque una cosa es el tiempo de recorrido de los móviles, que no me importa, porque todos van a salir, los dos salieron de acá a acá, y en ningún momento, ¿sí? Dijimos, no, este salió primero, nada más, y le llevaba una distancia, pero los dos salieron de acá. Ahora bien, si yo hubiera dicho, si yo acá tuviera, por ejemplo, que este móvil parte de acá y este parte del reposo desde acá, ¿sí? Entonces ahí el tiempo de recorrido es diferente porque tengo 2.500 metros sobre 6, no 3.000. Pero en ningún momento se ya venía andando el móvil 1, se fue. O sea, salió antes, se le ocurrió, se le pintó salir antes, digamos. Le quería ganar al otro, pero no le pudo ganar. ¿Sí? Sí, porque evidentemente los tiempos tarda más este que este. ¿Sí? Podríamos después, si quisiéramos, hacer un poquito más de ejercicio, pero esto es a modo, ¿sí? Podríamos calcular cuánto tarda el móvil 1 en recorrer estos 500 metros, ¿sí? Con la misma velocidad, porque la velocidad es constante, la velocidad es igual, ¿sí? El MRU dice que la velocidad se mantiene constante y eso me ayuda a identificar el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, ¿sí? No cambia. ¿Sí? Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Siempre va a la misma velocidad, en ningún momento cambia. Cuando cambia, que es cuando lo que vamos a ver ahora, más o menos como para dejarlo presentado, cuando cambiamos el movimiento de rectilíneo uniforme a rectilíneo uniforme acelerado. Porque en ese caso la aceleración es constante, pero la velocidad es la que cambia y la que varía. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Vamos a ver, vamos a plantear, y vamos a ver si hacemos al menos 1 o 2 problemas del otro movimiento. ¿Sí? El otro movimiento se aplica no solo, ¿sí?, a movimiento rectilíneo uniforme, variado o acelerado, sino también a la caída libre y al tiro vertical. ¿Sí? La realidad del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, o MRUA, ¿sí?, se aplica tanto a la caída libre como al tiro vertical. Y usted me va a preguntar ¿por qué? Porque en realidad un cuerpo es atraído al suelo con la gravedad en línea recta. ¿Sí? Ustedes me van a decir, no, pero si es menos pesado, si el papel hace así. La caída, si nosotros la imaginamos en un diagrama, siempre es en línea recta. Por eso también aplicamos movimiento rectilíneo uniformemente variado a la caída libre y al tiro vertical. Acá, como les dije, las velocidades varían, la aceleración es constante. Entonces, la aceleración
depende de la variación de la velocidad. De la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo. Es decir, que nosotros aceleración, ¿sí?, la podemos calcular a partir de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo o el diferencial de tiempo, que básicamente. De esta fórmula nosotros nos vamos a volver changos, porque de esta fórmula se desprenden infinidades de fórmulas. Supongamos que tenemos un móvil, ¿sí?, que se desplaza en la horizontal. Vamos a hacer lo siguiente. Se los voy a dictar. Que también vamos a empezar con un problema de encuentro, pero con aceleración. Dice así: un móvil con una velocidad constante de 8 metros sobre segundo, ¿sí?, se desplaza por un camino. A los 30 metros divisa una piedra y aplica los frenos, produciendo una desaceleración de 0,9 metros sobre segundos cuadrados. La pregunta es: ¿el vehículo se lleva por delante la piedra? ¿Frena antes? ¿Frena justo? ¿Cuál de las tres? Acá nosotros vamos a trabajar con los datos que tiene esto. Esto tiene una velocidad inicial o una velocidad a la que trae el móvil, tiene una desaceleración, que es lo mismo que menos aceleración, una aceleración negativa, y también tiene una distancia. ¿Sí? Ustedes van a ver que en esta fórmula no entraría como muy claro la cosa, porque en ningún punto, si alguien me recuerda, porque me olvidé de la velocidad. La distancia si eran 30 metros y no me acuerdo de la velocidad. 8. 8, gracias. 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Gracias. Entonces, si no me da el tiempo bajo ningún respecto, no me voy a poner a sacarlo, ni me voy a poner en duda, ni a buscarlo. Si no, voy a usar una fórmula alternativa, ¿sí? Una fórmula alternativa para calcular esto de las aceleraciones y de la velocidad, que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por aceleración por distancia. Que después en la caída libre o en el tiro vertical o cuando hagamos aerodinámica, esto se cambia por gravedad y esto se cambia por altura. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá nuestro trabajito. Vamos a usar este modo de calcular. ¿Qué es lo que decimos nosotros y cómo lo pensamos a este problema de encuentro? Nosotros decimos que en el punto inicial, ¿sí?, nosotros decimos que si el auto empezó a frenar, la velocidad a la que va a llegar a la distancia determinada, es decir, a los 30 metros, tiene que ser 0 para que no lo lleve puesto. Vamos a descartar que lo lleva puesto. Es decir, que vamos a asumir una velocidad final de 0. 0 metros sobre segundos cuadrados, que es lo mismo que 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Segundo al revés. ¿Sí? Entonces, voy a despejar la velocidad inicial y me va a quedar velocidad inicial al cuadrado más 2
por aceleración por distancia. Entonces acá yo voy a hacer que toda esta, la velocidad final, al cuadrado, ¿sí? La voy a asumir como 0, pero la dejo así por ahora. Entonces voy a asumir, voy a despejar que la velocidad final es la raíz cuadrada de, ¿sí? Para no complicarlo. Si la velocidad inicial es 8 metros sobre segundo, es 8 metros sobre segundo al cuadrado, más 2 por la aceleración, que en este caso va a ser negativa, porque es desaceleración de 0,9 metros sobre segundo cuadrados, por los 30 metros que está la piedra. Entonces a mí me queda que la raíz cuadrada de 64 metros cuadrados sobre segundo cuadrado más, en este caso menos, perdón, me quedan 60 por 0,9, 54, 54 o 5,4, 54, menos 54 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, me da que la raíz cuadrada de 10 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya no me dio 0. Entonces quiere decir, ¿sí? Ya esto no me da 0. Entonces quiere decir que el auto se llevó puesta la piedra. ¿Sí? No alcanzó a frenar antes, se la llevó puesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que llegara a frenar antes, ¿sí? O justo, ¿sí? Me tendría que dar un valor, la velocidad final me tendría que dar un valor negativo para que frene antes. Me tendría que dar un valor de 0 para que sea justo, y como me da un valor positivo diferente de 0, es porque se le llevó puesto. ¿Se entendió? ¿Vieron qué fácil que es? Profe, ¿así nos falta la distancia por 30 o ya? Acá está por 30. Lo que pasa es que está chiquitito. Ah, A ver. claro, Esperen, claro, porque no sé. ahí le va a aparecer la distancia. Ahí Ahí le está. vio la distancia. Ahí está. Sí, lo que pasa es que estaba mal acomodado eso. Muy bien. Estos problemas que son de encuentro, que son básicamente por ahí los más usados cuando ven problemas de cinemática sí, los problemas de cinemática, tanto de MRU como RV, son más que todo problemas de encuentro que tienen que ver. Claro, la velocidad final es 0. Es decir, si 0 no es igual a 0, es porque el auto se lo chocó. Porque imagínese usted... si quiere puede pasar la raíz o no la puede pasar, es lo mismo. Digo yo, para que se acostumbren a pasar de término, ¿sí? Porque va a haber situaciones en las que pasen de término, ¿sí? La velocidad final yo le podría sacar y dejarla 0 y hacer todo el cálculo, que me va a terminar dando 10 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, se me daría todo en cuadrado. Por eso paso la raíz para que esto me quede, la velocidad me quede metros sobre segundo. A ver, la raíz de 10, si quieren la sacamos, así les queda claro, 10 es igual a 3,16. Entonces, si seguimos este esquema, la velocidad final sería igual a 3,16 metros sobre segundo, lo cual hace que no frenó y se llevó puesta la piedra. ¿Sí? Porque esto tendría que dar 0. Por eso yo lo voy sacando, ¿sí? Para que me quede en el igual a 0. Porque fíjense que la pregunta... porque fíjense que la pregunta en ningún momento les da ningún valor. Fíjense que la respuesta, o sea, la lleva puesta, frena antes, frena justo. ¿Sí? Entonces yo asumo el frenado justo, ¿sí? No le da ningún valor, es una pregunta para pensar, digamos, para responder sí o no a partir del cálculo.
Entonces yo uso el sentido común que digo que, bueno, si el auto frena, si freno antes, la velocidad final es 0, mucho antes, o sea que esto me tendría que dar un valor negativo. ¿Sí? Si frena justo, 0. ¿Por qué? Porque frena justo, entonces la velocidad final es, tac, ahí, 0. Como a los 30 metros la velocidad final es 3,16 metros sobre segundo, no alcanzó a frenar justo, se llevó puesta la piedra, ¿no? Rompió palier y todo lo demás. ¿Se entiende? Bueno, con esto terminamos, llegamos hasta hoy. ¿Sí? Así que bueno, mañana nos vemos. Espérense un segundito, no, que no me voy a ningún lado.